Bueno, vamos a seguir entonces con nuestra serie de Efesios. Y hoy en día, para muchos hombres y para muchas mujeres, es un privilegio el ser soldados de una nación. Y es interesante que para poder ellos llegar a ser soldados, ellos necesitan de una preparación tanto física como mental. Y también deben de recibir una instrucción sobre el manejo de las armas que el ejército les provee. Ellos deben preparar sus cuerpos para situaciones difíciles. Ellos deben aprender a superar el cansancio, la fatiga, y también deben aprender a asimilar el dolor que las heridas o los ataques del enemigo puedan causarle. Y en muchas ocasiones van a tener que tomar decisiones. Y las van a tener que tomar decisiones en el momento. Por lo tanto, deben tener una mente ágil y una mente despierta. Aquellos que han estado en el ejército o en las fuerzas armadas, sea policía o policía secreta, entienden de lo que estoy hablando. Pero asimismo, como en lo secular, un soldado requiere preparación, también nosotros, como soldados de Cristo, necesitamos también una serie de preparación. Ellos pelean contra un enemigo visible, pero nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino que es contra principados, potestades y gobernadores de la tiniebla, como Pablo ya lo había expresado en la carta de Efesios. Nuestra mente debe ser renovada cada día en Cristo, para que nosotros podamos entender que necesitamos utilizar todas las armas que el Señor ya nos ha dado, para que nosotros podamos resistir al enemigo y mantenernos firmes y poder salir victoriosos o vencedores en esta guerra que estamos luchando. La semana pasada nosotros estudiamos acerca de que la fortaleza del pueblo de Dios, nuestra fortaleza, era en el Señor. Y por esta razón nuestra mirada debe estar puesta siempre en Él. Hay una guerra espiritual que nosotros estamos luchando. Y el enemigo se vale de todas sus artimañas para seducir al creyente. Y por esta razón es que se nos invitó a que nos vistiéramos con la armadura de Dios. Los que estuvimos aquí o los que escuchamos la predicación lo podemos recordar. El cinto de la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y todo esto con el fin de resistir en el día malo y estar firmes. Y hoy vamos a hablar sobre la oración, fortaleza en la lucha espiritual. Y vamos a utilizar capítulo 6 del libro de Efesios, versículos 18 al 20. Y en estos 3 versículos, Pablo nos muestra la necesidad que nosotros tenemos de practicar una de las disciplinas espirituales más importantes que tenemos los creyentes para fortalecer nuestra vida, y es la oración. Y para desarrollar este sermón, lo vamos a hacer respondiendo a 3 preguntas. ¿Cómo orar? ¿Por quién orar? ¿Y por qué orar? Para responder la primera pregunta, ¿cómo orar? Pablo en el versículo 18 nos dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica. Y es interesante que el apóstol Pablo introduce la oración después de estar hablando de que nos tenemos que fortalecer como creyentes, porque él entiende que la oración es otra forma que nosotros tenemos de fortalecernos, y es el ingrediente clave para ser fuertes y vigilantes. La oración se debe convertir para nosotros como nuestra respiración. Sin ella es imposible que nosotros podamos vivir. Y debe ser una actividad constante para nosotros en esta lucha continua a la que estamos sometidos. ¿Sabía usted que es posible ser cristiano y vivir una vida no fortalecida? Y una vida fortalecida se caracteriza por estar amargado, angustiado, atribulado, frustrado, impotente, que le echa mano a la manipulación, a la sátira, utiliza el fraude para lograr lo que busca, y lo peor de todo es que cede con facilidad a la tentación. Vale la pena resaltar que Pablo inició esta carta de Efesios con oración. En el capítulo 1 nosotros vemos que Pablo está orando para que los lectores puedan ver la grandeza de Dios
el cual obró sobre Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en lugares celestiales. Y en el capítulo 3, Pablo también dobla sus rodillas pidiendo que los lectores sean fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. Pide que Cristo more por la fe en los corazones y que arraigados y cimentados en el amor sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo. Y este amor sobrepasa todo conocimiento, todo entendimiento. Y de esta forma nosotros vamos a ser llenos de la medida de la plenitud de Cristo. Vemos a Pablo modelando una vida de oración para los creyentes a lo largo de esta carta. Debemos entender que la oración siempre va a acompañar nuestra resistencia y nuestra lucha espiritual. Sin la oración es imposible que nosotros podamos salir adelante. En esta ocasión, Pablo está exhortando a los lectores de su carta para que lo hagan de 4 formas. La primera forma es orar y suplicar con toda clase de oración. Oración de todo tipo, oración variada, grupal, pública, privada, intencional, espontánea, intersección, confesión, humillación, alabanza o acción de gracias. No sé si sabía que había tantas oraciones. Y Pablo incluye también la súplica o el ruego. Y esto apunta a una actitud donde nosotros nos presentamos con humildad y sumisión en oración a Dios para implorar su respuesta en un asunto específico. La súplica es una oración con urgencia. Y lo vimos en el salmo que leyó nuestro hermano Ovidio, cuando el salmista decía: escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Esas son las oraciones que nosotros debemos levantar al Señor. La segunda forma es que debemos velar con toda perseverancia y súplica. Y la perseverancia y la oración van de la mano. La Biblia nos presenta un buen ejemplo de esto en la vida de Daniel. Recordemos que Daniel fue un joven que fue llevado en cautividad por el ejército de Babilonia. Y tiene que enfrentar la idolatría que había en ese lugar. Y estuvo a punto de morir en varias ocasiones. Pero al final logró convertirse en un gobernante de esa nación, de ese imperio que lo esclavizó. Daniel era un hombre muy inteligente. Pero lo que sostuvo a Daniel no fue su conocimiento ni su inteligencia, sino que fue su perseverancia en oración. Daniel oraba 3 veces al día. Y esto le permitió permanecer firme y superar las pruebas a las cuales él fue sometido. Otro ejemplo bíblico lo encontramos en Mateo, versículo 26, capítulos 38 al 41, donde el Señor está en Getsemaní. Y mientras que él va a orar, sus discípulos dormían. Y cuando él regresa, el Señor los exhorta y les dice: mi alma está afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y orando y diciendo, dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿con que no pudisteis velar 1 hora conmigo? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto pasó 3 veces. 3 veces los encontró durmiendo. Ellos no se fortalecieron en la oración. Y quizás esto los llevó a no afrontar con valentía el arresto de Jesucristo. O a afrontar con valentía cuando los acusaron de que ellos eran los seguidores de Jesús. Sino que lo negaron y salieron corriendo. La tercera forma en la que debemos orar es en todo tiempo. La oración debe estar constantemente en nuestros labios. Debe ser continua y no esporádica. Tiene que ser un hábito y no un acto aislado. Tenemos que perseverar en la oración. Y no lo hacemos para tratar de forzar a Dios, para que conceda nuestras peticiones, sino que lo hacemos porque le estamos mostrando a Dios que no vamos a parar de orar hasta que no veamos
la respuesta de Dios. Pero es importante que en esa oración nosotros también le pidamos a Dios que nos ayude a aceptar esa respuesta, aunque no nos guste. Porque cuando oramos todos queremos que el Señor conceda la petición de nuestro corazón. Y cuando no lo concede, entonces nos enojamos con Dios, nos enfadamos con Dios, o sencillamente nos tapamos los oídos para no escuchar lo que Dios nos está hablando, porque no nos gusta su respuesta. John MacArthur dice: orar en todo tiempo significa que cuando somos tentados, llevamos esa tentación delante de Dios en oración y le pedimos su ayuda. Si experimentamos alguna bendición, oramos para dar gracias. Cuando vemos el mal a nuestro alrededor, oramos a Dios para que lo torne en bien y lo use para su gloria. Cuando nos topamos con alguien que no conoce al Señor, oramos para su salvación. En otras palabras, nuestra vida se convierte en una oración y una comunión continua con Dios. Eso es orar todo el tiempo. Y la cuarta forma es que lo debemos hacer en el Espíritu. Hay una parte de nosotros que no quiere orar. Nuestra vieja naturaleza siempre se va a oponer. Sin embargo, cuando estamos viviendo una vida de disciplina espiritual que incluye el ayuno, la lectura y la meditación de la palabra, entonces viene el Espíritu Santo y nos motiva a orar. Porque Él está en oposición a las fuerzas espirituales. Por esta razón, Él nos permite a nosotros conectarnos directamente y sin estorbo con Dios a través de la oración. Y es curioso que lo que entristece al Espíritu Santo de Dios son los problemas y las divisiones que tenemos entre nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice que las oraciones de un esposo son estorbadas por el maltrato que le da a su mujer, simplemente por no tratarla como un vaso frágil. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos orar como debemos. Siempre pedimos para nuestros deleites, pero es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros con gemidos indecibles y nos guía a orar como es correcto. Para nosotros los creyentes, orar debería ser algo natural, algo que sale, algo que se debería convertir en vital. El Espíritu Santo nos dirige para pedir según la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque es a través de Dios que nosotros podemos orar. Pero debemos entender que el propósito de la oración siempre es Dios. Jesús modeló la oración a lo largo de su vida aquí en la tierra. Oró después de un día largo de ministerio. Oró después de la resucitación de Lázaro. Oró por la unidad de sus seguidores. Oró antes de ir a la cruz. Aún en la cruz oró. Y aún sigue orando por nosotros, intercediendo cada día. Yo espero que nosotros podamos entender en esta mañana que la oración no es la forma en que el hombre logra lo que desea, sino que es el camino que Dios elige para hacer su voluntad en la tierra. ¿Está nuestra vida fortalecida y fundamentada en la oración? Creo que deberíamos meditar en esta pregunta. La segunda pregunta que encontramos en estos 3 versículos es ¿por quién orar? Y Pablo continúa diciendo por todos los santos y por mí. Y la invitación de Pablo es a orar por todos los santos y se refiere a todos aquellos que han sido apartados y santificados en Cristo. Queridos hermanos, por si usted no lo sabe, estamos en una guerra. Estamos en una guerra y en una guerra los soldados pelean por el beneficio de otros, no solamente por el propio. Por eso es necesario que nosotros levantemos oraciones intercesoras en favor de otros hermanos, por aquellos hermanos que tienen una salud quebrantada y se desaniman al ver su continuo dolor, por aquellos que ven cómo sus hijos no le encuentran sentido a la vida y en ocasiones desean morir, por aquellos que el dolor por los daños causados por otros los ha estancado y no los permite seguir avanzando en el Señor, por aquellos que están procesando agresiones que los han dejado emocionalmente afectados,
por los matrimonios que están en crisis, por los jóvenes que están con sus luchas particulares, por los niños que cada día luchan con el bullying, y también por todos aquellos que han decidido utilizar su vida para el servicio de Dios y para predicar su palabra. Si nosotros leemos las cartas de Pablo, vamos a encontrar que Pablo oraba por otros, oraba por los romanos, por los hermanos en Tesalónica, oró por Filemón. Pero es interesante que al final de esta carta, Pablo hace una pausa y le pide a los hermanos que oren por él. Queridos hermanos, querida iglesia, esto es una gran muestra de humildad. Reconocer que necesitamos las oraciones de otros. No significa que nuestras oraciones no tengan valor. Esto es otra forma de mostrarnos lo que Pablo viene hablando en todo este capítulo, en el 5 y en el 6 de esta carta. Y él está hablando de la necesidad que tenemos de someternos los unos a los otros. Por eso necesitamos humillarnos, no solamente delante de Dios, sino también necesitamos mostrar humildad ante otros hermanos, reconociendo que como miembros de un cuerpo nos necesitamos los unos a los otros. Muchas personas tienen temor de pedir oración porque no quieren que otras personas vean que son vulnerables. Quieren mantener una fachada de perfección y de espiritualidad perfecta que ninguno tiene. Todos necesitamos los unos de los otros. El Señor nos exhorta a unirnos en oración. Y es por eso que nosotros los miércoles como iglesia tenemos un espacio de oración, donde podemos orar los unos por los otros, porque entendemos que como iglesia tenemos un llamado a cuidarnos unos a otros. Y esto solo se puede dar en medio de una comunidad que está unida a Cristo. ¿Cuántas veces necesitamos oración por problemas familiares, problemas conyugales, problemas económicos, por una enfermedad, un pecado? Y por no mostrar nuestra vulnerabilidad, sufrimos en silencio. Y nos privamos del beneficio de la oración de otros hermanos. Creo que el llamado que está haciendo Pablo es que seamos humildes y que reconozcamos nuestra necesidad de que otros también levanten oraciones en favor de nosotros. Todos los creyentes, absolutamente todos, especialmente aquellos que enseñan la palabra de Dios, estamos expuestos y sometidos a tentaciones cada día. Y lo único que nos fortalece son las oraciones que ustedes están levantando en nuestro favor. Por eso nuestras oraciones como ancianos de esta iglesia es que ustedes oren por nosotros, para que el Señor nos dé sabiduría y nos fortalezca para resistir y mantenernos firmes hasta el final, para poder hacer la obra que el Señor nos ha encomendado en la iglesia Interlondres. No deje de orar por nosotros, no deje de orar por las necesidades de sus hermanos. Deberíamos reflexionar en si realmente no nos cuesta mostrarnos vulnerables a otros, o si quizás estamos manteniendo una fachada y eso nos impide pedir oración a otros por nuestras situaciones. Y tenemos un problema y lo primero que la tendencia nuestra es a ocultarlo. Nuestros hijos hacen algo, ay, ¿qué va a pensar la iglesia? ¿Qué va a pensar el pastor? Si nuestra esposa hace algo, o los esposos, ay, no, esto me lo tengo que quedar para mí, porque ¿qué va a pensar la iglesia? La iglesia no va a pensar absolutamente nada, porque todos estamos en la misma situación, queridos hermanos. Todos tenemos nuestras luchas y nuestras situaciones particulares. Aquí no hay ninguno perfecto. Aquí no hay ninguno que pueda decir llegué. Por lo tanto, querido hermano, no tenga temor de sentirse vulnerable. El tercer punto, la tercera pregunta es ¿por qué orar? ¿Cuál es el propósito? Pablo decía, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio,
por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo, como debo hablar. Si usted fuera Pablo, o sea, ¿por qué oraría? Quizás por libertad de esa cárcel, quizás porque los grilletes fueran quitados, quizás por la salud, quizás por dinero, quizás por un trabajo. Y resulta impresionante que Pablo, estando preso, con problemas físicos, con problemas de salud, con la posibilidad de morir ejecutado en cualquier momento, el motivo de su oración es para que tuviera denuedo y fuera fiel al predicar el misterio del Evangelio de Cristo. Pablo desea la libertad, claro, pero no para salir de la prisión, sino para que desde su condición de embajador de cadenas, él pueda predicar fielmente el Evangelio de Cristo y poder anunciar todo su poder y su gloria. Y Pablo pide denuedo o valentía para no perder ninguna de las oportunidades que Dios le está dando. Y esa es la misma valentía que nosotros podemos ver en la actualidad en muchos hermanos que están viviendo prisiones y también presiones de gobiernos que se oponen a la predicación del Evangelio. Y la pena por hablar de Cristo es la muerte. Y más sin embargo, a ellos no les importa pagar ese precio y continúan predicando acerca de Cristo. Esa valentía es la que usted y yo necesitamos para predicar el Evangelio. Afortunadamente en este país y en la mayoría de los países del mundo, lo peor que nos puede pasar es que nos rechacen. Y aún así, no tenemos el coraje para hablar de Cristo a otros. Preferimos ser cristianos de la secreta, donde ni siquiera nuestro entorno más cercano, nuestros amigos, nuestros colegas, y en casos familia, saben que somos cristianos. En Colosenses 4, Pablo le pide a los hermanos que oren para que Dios abra una puerta para la predicación de la palabra. Yo creo que Pablo tenía claro cuál era su propósito. Y el propósito de Pablo no era abrir muchas iglesias. El propósito de Pablo no era ser famoso, ni tener una gran lista de convertidos por el cual fuera a ser reconocido y le fuesen a hacer un monumento el día de mañana. Ni mucho menos un gran número de seguidores o de likes en Facebook o en Instagram. El ministerio de Pablo era predicar el Evangelio. Esa era su gasolina, esa era lo que lo motivaba cada mañana. El motor que lo levantaba. El Evangelio era su pasión y compartirlo a otros era su meta. O sea, ¿qué impide que nosotros prediquemos el Evangelio? Oremos para que el Señor nos libere del temor. Porque el temor se alimenta al pensar en todas las cosas que podemos perder. Nuestra reputación, nuestro trabajo, en ocasiones hasta las relaciones familiares. Es que si usted continúa con esa religión, entonces usted ya no va a ser mi hijo o mi hija. Y ese temor es el que no nos permite tomar riesgos en Cristo. Nuestro propósito en esta tierra es que nosotros seamos soldados de Cristo. Soldados que toman riesgos, sobre todo cuando se trata de hacer las cosas para el reino de Dios. Y el llamado que nos hace Pablo en este día es a que todos seamos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Que seamos agentes de reconciliación, que con valentía proclaman la paz y las buenas nuevas de Jesucristo. Y se la estamos proclamando a un mundo caído y un mundo depravado que se encuentra en guerra contra su Creador, sustentador y Salvador. Es donde nosotros vivimos, por si no lo sabían. Pero en medio de todo esto hay una esperanza. Y esa esperanza es Cristo. Porque solo en Él
es que vamos a encontrar la salvación. Podemos concluir entonces que debemos orar en todo tiempo y en el Espíritu, con toda oración y súplica, con perseverancia. Debemos orar por todos los santos, especialmente por aquellos que sirven al Señor y predican su palabra. Debemos orar para que nos sea dada palabra a nosotros cada vez que abrimos nuestra boca, para que podamos compartir el Evangelio de Jesucristo sin ningún temor. Que el Señor escuche nuestras oraciones, que nosotros podamos presentarnos delante de Él como obreros dignos, que no vamos a tener nada de qué avergonzarnos. Vamos a orar. Le voy a pedir que se ponga de pie. Padre Santo, gracias te doy, Señor, en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias porque un día más tú nos hablas, Señor. Gracias porque un día más tú nos exhortas, redarguyes en nuestro corazón y nos animas a seguir adelante a pesar de las circunstancias. Entendemos, Señor, que estamos en una guerra. Y tú has dejado, Señor, la oración como una herramienta para que nos podamos fortalecer también, Señor. Ayúdanos a orar, Dios. Que lo podamos hacer, Señor, con perseverancia, con súplica, con ruego. Que lo podamos hacer en todo tiempo en el Espíritu, guiados por Él. En todas las cosas que nosotros necesitamos decir. Que dejemos de pensar en nosotros mismos y dejemos de levantar oraciones egoístas por nosotros, sino que empecemos a levantar oraciones para la edificación de tu reino en favor de otros hermanos, Señor. Oremos por todos los santos, por todos aquellos que han dedicado, Señor, su vida a tu servicio, por aquellos hermanos, Señor, que están en dificultades, que están en problemas. Permítenos ser humildes, Señor, podernos acercar a otros hermanos para pedir oración por nuestras vidas. Que nosotros, como decía John MacArthur, podamos orar en todo tiempo, presentando absolutamente todo delante de ti en oración. Nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestros pecados, nuestra oración, aún las circunstancias adversas que se nos presenten, las podamos poner delante de ti, Señor. Que nuestra vida sea una vida continua de oración a ti, Señor, en todo tiempo. Y entendemos, Señor, que por lo que más debemos orar es para que tú quites de nosotros el temor de predicar tu palabra, Señor. Tú nos has delegado a nosotros esa gran responsabilidad de compartir tu evangelio aquí en la tierra, Señor. Permítenos a nosotros asumir esa responsabilidad y hacerlo con valentía, hacerlo con denuedo, para que otras personas escuchen tu palabra y también tengan la oportunidad de ser salvos, Señor. Te doy las gracias.